Bueno, aquí estamos con Carlos Brenes en Retos Siglo XXI. Carlos es un especialista en oceanografía física, con estudios de posgrado y muchísima experiencia en la Universidad Nacional por más de 40 años y a nivel internacional sobre el tema del mar y la parte física del mar. Con Carlos aprendimos en su oportunidad mucho acerca del domo térmico de Costa Rica. Él hizo su tesis de grado sobre el domo térmico, ese proceso que se da en el mar, que nos puede un poquito, tal vez comentar algo antes de empezar con el fenómeno pero sobre el niño no hay nadie en Costa Rica que sepa más sobre esto. Y por eso nos parece muy importante para información de la comunidad que Carlos nos converse acerca del fenómeno del niño. Pero antes de empezar a hablar sobre el fenómeno del niño, porque escuchamos mucho eso, tal vez que nos explique por qué es tan importante los océanos para la determinación del clima en el planeta. Y que de la manera como siempre lo has hecho, Carlos, nos digas por qué es que se considera que hay que conocer mucho más sobre la oceanografía física y no solamente sobre la pesca en el mar, sino también sobre ese comportamiento de este planeta tan dinámico y que es un planeta que fundamentalmente es muchísimo más agua que tierra, lo que tenemos. Así que, a la orden. Bueno, muchas gracias, Freddy. La verdad es que me alegra muchísimo verte después de tantos años, ¿verdad? Todavía me acuerdo cuando me invitabas a tus clases para hablar del fenómeno del domo térmico de Costa Rica. Es muy atinada tu pregunta y tu comentario, porque hoy se celebra el Día Internacional de los Océanos y también de los oceanógrafos, ¿verdad? Yo siempre le decía a mis estudiantes, cuando trataba de explicarles la importancia del océano, una cosa que es simplísima. El océano es el mecanismo que utiliza este planeta para que pueda ser habitado. ¿Cómo es eso? Claro, muy sencillo. Si nosotros no tuviéramos las corrientes oceánicas, por ejemplo, todo el calor que se acumula en el Ecuador y en las zonas tropicales no se podría distribuir a altas latitudes. ¿Qué pasaría entonces? La gente que vive en las altas latitudes no podría sobrevivir, porque no habría forma de que el calor se fuera para allá. Y los que vivimos en los trópicos y en el Ecuador tampoco podríamos vivir por la cantidad de calor que se genera. Entonces, el océano, más allá de ser una fuente alimenticia, es el regulador y el distribuidor por excelencia, junto con la atmósfera, del exceso de calor que se acumula en el Ecuador. Eso es lo más importante del océano, o sea, sus corrientes, cómo se transporta esa cantidad, ese exceso de calor desde el Ecuador a las altas latitudes y cómo el océano hace que la atmósfera tenga también sus mecanismos de distribución. Una cosa sencilla, simplísima. Los vientos en la atmósfera siempre se mueven del punto de mayor presión al punto de menor presión atmosférica. En el océano, para que haya evaporación, la temperatura superficial tiene que ser superior a 27,5 grados. Eso hace que en esas zonas vos tengas mucha evaporación, se te producen entonces centros de baja presión, porque el aire cálido es mucho menos denso que el aire frío. Y entonces esas diferencias de presión atmosférica producen los vientos. Bueno, ve la importancia que tiene. Y por eso cuando hablamos del fenómeno del niño, hay que entender esto. ¿Por qué se llama el niño? ¿Qué pasa con las temperaturas del océano durante el fenómeno del niño y la niña? Que también sería muy importante conversarlo ahora también. Pero, ¿por qué se llama el niño? ¿Cuál es el efecto? Y ese nombre tan particular, un fenómeno oceánico que se llama fenómeno del niño. Ok, te voy a responder, pero después me vas a permitir devolverme un poquito para entender el fenómeno. El término el niño se acuñó a finales del siglo XIX
porque había un señor Carranza, peruano, que se dio cuenta que después de Navidad la corriente de Humboldt, que es una corriente que baja desde el Polo Sur hasta Ecuador, hasta el Ecuador, enfrente de Perú, que transporta aguas muy frías desde el Polo Sur hasta el Ecuador, en algunos años era desplazada por una corriente de aguas cálidas. Esa corriente aparecía en las costas de Perú después de la Navidad. Entonces comenzaron a ponerle la corriente del niño. La corriente del niño. Así se comenzó a acuñar el término del niño. 30 años después, mitad del siglo pasado, poco más, los oceanógrafos se dan cuenta que esa corriente cálida no era una corriente cálida, sino que el calentamiento de esas aguas se extendía miles de kilómetros sobre el Océano Pacífico. Y entonces pasaron a llamarle fenómeno del niño, ya no corriente del niño. Pero la pregunta, Freddy, tal vez regálame unos 5 minutos para tratar de explicarlo, para que la gente entienda qué es el fenómeno del niño. O sea, todo el mundo habla del fenómeno del niño y lo asocia a un calentamiento, o sea, un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico. Pero, ¿qué es el fenómeno del niño? Es simplísimo de entenderlo, mira. Imagínate que aquí está América, y aquí está Australia, y este es el Ecuador, y este es el Océano Pacífico, ¿ok? Uno esperaría que toda el agua superficial del océano en esa área sea cálida, porque ahí en el Ecuador se concentra la mayor cantidad de radiación por metro cuadrado. Pero no es así. Sucede que cerca de Australia las aguas son muchísimo más cálidas que enfrente de Perú, a pesar de que están en el Ecuador. Ahora, ¿por qué aquí son más frías? Por 2 razones, porque la corriente de Humboldt baja y le mete agua fría, y porque en esta franja del Ecuador, cerquita de América, hay fenómenos que se llaman de afloramiento, que por un ajuste del océano con los vientos, hace que agua del fondo suba a la superficie. El agua del fondo es más fría que la de la superficie. Entonces, en tiempos normales, vos tenés una piscina de aguas calientes aquí, en la parte oeste del Pacífico, frente a Australia, y una zona de aguas frías enfrente de Perú. Eso es lo normal. ¿Qué sostiene esto? ¿Qué sostiene, qué hace que aquí haya esa piscina de aguas cálidas y aquí una piscina, y aquí aguas muy frías? Bueno, básicamente porque tenés vientos que vienen del este y corrientes que vienen del este que no dejan que esta piscina se vaya para América. Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, estos vientos se debilitan y estas corrientes se debilitan. Y esta piscina de aguas cálidas se mueve sobre el Ecuador hacia América. Ese es el famoso fenómeno del Niño, en términos oceánicos. En términos oceánicos. Ahora, si fuera solamente problemas oceánicos, sería de interés académico estrictamente. Pero cuando hablamos del fenómeno del Niño, no puedes aclarar esto y con mucha experiencia, estamos hablando de pérdidas económicas estratosféricas en muchos países que lo sufren y que lo padecen, y países pobres como los nuestros, muchísimo más, porque el clima nos afecta en todo. O sea, por ejemplo, en este momento, sin fenómeno del Niño, que hay que aclarar esto, hay gente que habla del fenómeno del Niño que ya está, no, estamos hablando de la perspectiva que viene un fenómeno del Niño. Sin fenómeno del Niño han disminuido un poco las lluvias en Centroamérica, la producción de energía hidroeléctrica ha bajado como un 10%. Aquí no estamos viviendo los problemas de otros países como en Honduras, que ya hay apagones de 8 horas, pero sí se están midiendo, por ejemplo, los niveles del lago Arenal, del embalse Arenal, han disminuido como 7 metros. Hasta se pusieron unas tumbitas que quedaron ahí de los viejos pueblos de Arenal y Tronadora. Eso, por supuesto, tiene sus efectos tremendos. Costa Rica ha tenido, gracias al mecanismo de prevención y de planificación, no estamos sufriendo realmente mucho, porque se está sustituyendo la menor energía hidroeléctrica por quema de combustible. 12-13% se está haciendo en este momento, pero bueno, eso porque es una cuestión temporal. Con el Niño, ¿cuánto tarda el Niño? ¿Cuáles son los efectos que tiene?
cada cuánto tiempo se produce, si es que hay una periodicidad o no. Esas son las cosas que tenemos que valorar a nivel de sociedad para prepararnos, como nos preparamos para los temblores. Tengo un ejemplo. Costa Rica es un país sísmico. ¿Por qué hay pocos daños con los fuertes temblores? Porque tenemos un código sísmico que se generó a partir de nuestra experiencia anterior. Bueno, ¿por qué no creamos una especie de código para enfrentar también los periodos del niño que provocan tantos daños a nivel económico? Eso te lo dejo así como... Sí, es que para hablar necesitaríamos un programa como de 3 horas, ¿verdad? Pero a ver, una cosa que la gente tiene que tener clara. El niño se va a consolidar en este trimestre, mayo, junio, julio. O sea, estamos a principio de junio, o sea, en lo que queda de junio y julio, ya el niño se va a consolidar. Eso no significa que no se sientan algunos efectos preliminares de la llegada de ese niño. Entonces, en eso tenés toda la razón. A partir de julio se espera que se extienda hasta el invierno del hemisferio norte, o sea, enero, febrero, marzo, lo cual es muy crítico para nosotros porque es el periodo seco de nosotros. Entonces, hay algunos efectos diferidos del niño que hay que verlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora sí pueda que vamos a tener sequía y todo, pero estamos en la época lluviosa, pero en el próximo verano, que va a aparecer con un déficit de precipitación, ahí la cosa va a ser más seria. Pero bueno, lo que planteabas, el niño todavía ya va a aparecer ahorita, no hay, óigame Freddy, no hay, y podríamos hablar horas, no hay un solo sector de la sociedad, sea civil o sectores productivos, que no sea impactado por la variabilidad climática. Y el niño es una señal de variabilidad climática, no de calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno a escalas mucho mayores, 20, 30, 40 años. El fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad climática que sucede cada cierto número de años, ¿verdad? Cada 3 años, cada 4 años, que es muy diferente. Por ejemplo, hablabas de la parte de energía. Claro, nosotros estamos mejor preparados, yo no sé. El kilowatt hora va a subir muchísimo más cuando comiencen a quemar combustible y eso va a afectar el bolsillo de la población. No van a haber apagones, pero vamos a tener que pagar muchísimo más el consumo de energía, ¿verdad? Cuando hay niños, toda la parte, todo el sector costero del Pacífico, lo que llamamos el corredor seco centroamericano, va a experimentar falta de precipitación. Y en el Caribe normalmente hay un exceso de precipitación. Entonces, en un lado no llueve, en el otro lado podemos tener inundaciones. En uno de los últimos niños, en Limón, hubo unas inundaciones enormes. Entonces tenés el sector ganadero, el sector agrícola, el sector energético. Es más, les voy a contar una anécdota para que vean ustedes cómo impacta. Rapidito. Una vez venía yo de un viaje de México, de un congreso, y veo a un tipo leyendo ahí en Nat Geo sobre el fenómeno del niño, y el hombre no entendía para allá y para acá. Y le digo yo, mire, si quiere hablamos del fenómeno del niño. Me hizo todas las preguntas que se te podían ocurrir. Cuando yo iba a aterrizar, me dice, muchas gracias, yo soy el gerente regional de Latinoamérica de producción y tenía que definir si en este verano que viene aumentaba o no la producción de un refresco, el más famoso que no voy a decir el nombre. O sea, solo para tener una idea de los impactos que puede tener el fenómeno del niño en nuestra sociedad. En el pesquero ni se diga, ¿verdad? O sea, entonces, efectivamente, o sea, estamos en la antesala de un niño que se consolida en un mes y los efectos van a ser muy grandes en algunos sectores, pero, te lo planteaba antes, no solo tiene desventajas, sino que también tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. El fenómeno del niño genera una cosa que se llama teleconexiones. Teleconexiones se refiere a fenómenos que suceden más allá del trópico, pero que estadísticamente se correlacionan muy bien cuando hay fenómeno del niño. Entonces, por ejemplo, sequías en Brasil, en el nordeste de Brasil,
está lejos del Pacífico, o en el sureste de Brasil, sequías que impactan la producción de café allá. Eso es una buena oportunidad para nosotros utilizar esa desgracia allá y convertirla en beneficio para los productores cafetaleros aquí, solo por poner un ejemplo. El tema de la producción de naranjas también. O sea, son muchas cosas que pueden ser utilizadas si nosotros sabemos manejar ese fenómeno, que es recurrente, que no lo hemos dicho, ¿verdad? Pero que no es periódico. O sea, yo siempre dije que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó papás, los creó con el niño. O sea, ese niño siempre ha estado, está, pero no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Ahora, es muy importante por cuestiones de tiempo, tratar de presentar un panorama de lo que puede suceder en Costa Rica. Cuando vos decís, puede haber más precipitación en la zona del Caribe, en Limón. Hace 8 años fueron inundaciones. Se puede interrumpir el paso de la carretera, por ejemplo, en la 32, pero también sequías en el Pacífico. Eso, por supuesto, afecta muchísimo la agricultura. ¿Qué valores, qué cuantificación se hicieron, por ejemplo, hace 8 años sobre las pérdidas en Costa Rica? ¿Cómo reponerse de eso? Estamos pasando de unos periodos, de unos problemas económicos muy serios. Tenemos que pensar que tenemos que reactivar la economía, dicen los economistas, pero tras cuernos palos, después de que estamos, el momento que estamos tratando de levantar el país nuevamente, se nos anuncia para toda la parte de Centroamérica, fundamentalmente, un fenómeno que nos va a provocar sequías en el Pacífico, mayor problemas de generación eléctrica, por supuesto pérdidas en agricultura tremendas por falta de agua, porque no tenemos los proyectos realizados que tanto hemos hablado a través del tiempo, e inundaciones en el Caribe. ¿Cómo se puede cuantificar o qué valores tenemos conocidos en Costa Rica y en Centroamérica a partir del niño anterior, el más fuerte, digamos, el de hace como 8 años? Sí, Freddy, yo el dato exacto no lo tengo. De hecho, yo hice un trabajo para la FAO donde cuantificamos sobre el niño del 2014, 2009-2010. De hecho, el trabajo no terminó porque seguía el niño y se hizo como la mitad. Lo que sí te puedo asegurar, sin lugar a dudas, es que a nivel centroamericano, por ejemplo, un fenómeno del niño te genera pérdidas de 25.000, 30.000 millones de dólares. Fácil, ¿verdad? Es muchísimo, muchísimo, pero mucha de esa pérdida no es inclusive en términos productivos, sino más bien en resolver temas de infraestructura, puentes que se van, inundaciones que también son miles de dólares y que en el caso de Costa Rica, a ver, unas pérdidas de 5.000, 6.000 millones de dólares, ya nosotros, yo no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, es la aprobación del préstamo de los eurobonos. Y además me imagino que el sistema bancario, por ejemplo, tienen ese factor enfrente, no va a ser tan fácilmente dar créditos para agricultura, los seguros tienen que aumentar, es decir, hay un montón de consecuencias económicas, me imagino que no se pueden medir en este momento por desastres, sino por falta de inversión, porque... Ese es un tema importantísimo, por ejemplo, el tema del seguro de cosechas. A veces el sector está muy desprotegido porque, a ver, si vos querés asegurar una cosecha y yo como agencia aseguradora sé que ahí va a haber sequía y vos querés asegurar el arroz, tu cosecha de arroz, yo probablemente no te la asegure, ¿verdad? Y me asiste el derecho a no asegurártela, ¿verdad? O sea, decirte no, mira, sí, por supuesto que sí, claro que sí, o sea, el impacto es tremendo Ahora, Carlos, en el manejo. Si te dijera, bueno, viene el fenómeno del niño, que es un hecho que viene, la magnitud no la conocemos hasta que se dé, así lo entiendo, ¿no? Puede ser que el tiempo, pero no sabemos la fuerza que pueda tener, pero sí se prevé que es bien fuerte. ¿Qué recomendarías vos al gobierno, a la sociedad costarricense? Es decir, algo tenemos que hacer o quedarnos simplemente esperando a que venga para ver qué reacción tenemos y seguir como antes, no aprendiendo la lección. Sí. No previendo, no adaptándonos a esa situación que es recurrente, que no la podemos evitar. Sí.
A ver, Freddy, te respondo lo primero. Este fenómeno tiene un 88% de probabilidades de ser un niño moderado. Recuerda que puede ser débil, moderado, fuerte o muy fuerte. Y como un 50% de probabilidades de que sea fuerte. El débil, moderado, fuerte no tiene que ver con la calidad de desastre que se pueda producir, tiene que ver con la anomalía en la temperatura del mar. O sea, si las aguas superficiales están por encima de 1,5 grados, entonces es moderado. A ver, si el agua estaba a 25 y pasa a 26,5, entonces es moderado. Y el fuerte es muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ahorita la probabilidad es que sea moderado. Pero si vos sos muy vulnerable, un fenómeno del niño débil te puede destrozar, ¿verdad? O sea, el tema no es la intensidad del fenómeno, sino cuán vulnerable sos a eso, ¿verdad? A ver, un temblor de 3 grados te puede botar tu casa. Sí. Y un terremoto de 7 te la puede dejar en pie, ¿verdad? O sea, el tema es vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vea, Freddy, mi experiencia, y es una experiencia que a mí me genera una angustia existencial, es que a pesar de que Costa Rica, y voy a hablar de Costa Rica, no de Centroamérica, porque también tengo la experiencia centroamericana, a pesar de que Costa Rica desde 1972 con Figueres, me acuerdo de aquella sequía enorme en Guanacaste, que ese tiempo, de todo el día. Sí, bueno, ¿te acordás? Pero nadie hablaba del fenómeno del niño. No, o sea, el fenómeno del niño comienza a aparecer ya en el 82-83, que fue tremendo también. Entonces, desde el 82-83, está hablando de 40 años, Costa Rica se enfrenta recurrentemente al fenómeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que viene el fenómeno, todo el mundo se asusta y lo que se hace después es mitigar. Y cuando vienen las primeras lluvias, nos olvidamos ya del fenómeno otra vez, porque comenzó a llover y cuando viene el niño otra vez, yo no tengo en 40 años haber visto una política que diga esto está orientado exactamente al fenómeno del niño. Por ejemplo, yo no soy especialista, pero por ejemplo, el arroz, los frijoles, el maíz, ¿dónde están las semillas tremendamente resistentes a sequía? Esa es una forma de adaptación. Es una forma de adaptación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a sufrir con poquito? Eso yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto. La famosa cosecha de agua. ¿Para qué vamos a juntar agua ahora cuando ya está el niño? Si vamos a tener un déficit. ¿Por qué no se juntó agua en reservorios naturales? Vos sos ganadero, haces un tremendo hueco, ponés plásticos y todo el invierno pasado recoges el agua. ¿Y por qué no ejecutamos el proyecto Arenal, por ejemplo? O el proyecto Arenal. Agua para Guanacaste, sí, que nos da agua para 16,000 hectáreas, además de para turismo y además de a unas 300 asadas. ¿Por qué no se ha ejecutado un proyecto que se hablaba desde los años 70, como Carlos Manuel Dengo, por ejemplo? Eso es. Por eso es que yo te decía, sin plan de broma, en serio, ¿por qué no tenemos un código que diga... Claro, un código niño, ¿no? Un código niño. Sí, claro. Que para ciertas situaciones estemos preparados, claro, y estemos trabajando al respecto, y no esperar a que venga, porque puede ser catastrófico. Es decir, en estos días pasados hubo un rompimiento de la carretera en Caldera. Escuché a un oceanógrafo físico diciendo que es que aumentó el nivel del mar, del mar como 15-20 centímetros. Bueno, y si se interrumpiera el paso de la carretera Caldera por más tiempo, no por unas horas, sino por 2 semanas, ¿cuántas pérdidas tendría el país? Porque nunca hemos actuado sobre ese pedacito de Costa Rica, ese pedazo de carretera que se puede... Hay soluciones, por supuesto, los ingenieros los pueden dar, nunca lo hemos hecho. Viene y se ve como una anécdota nada más. Hemos sido malos estudiantes, yo creo. Pésimos. Mira, yo siempre dije, nosotros a falta de un estornudo geológico no somos una isla. A falta de un estornudo geológico no somos una isla, pero vivimos de espaldas al mar. O sea, no puede ser. Eso que planteaba Omar Lizano un día de estos, es cierto, mira. Imagínate una marea alta, de 2,5 metros, 3 metros. Imagínate 20 centímetros más por aumento volumétrico por temperatura. Y sumale un oleaje fuerte. Conclusión,
inundaciones Claro, y erosión. claro. Pero nosotros no hacemos por dónde. Y de Limón hablamos poco. Yo investigaba en estos días acerca de algo que siempre me ha maravillado desde niño cuando he ido a Limón, el tajamar. ¿Qué es el tajamar? Esa maravilla, esa construcción que parte como del Parque Vargas hasta la zona americana, ahí por el Hospital Tony Facio. Bueno, me encuentro que fue en 1892-93 que Albanero Vargas mandó a construirlo y se hicieron arreglos con la United Fruit Company para construir eso. ¿Por qué? Porque el mar se metía en Limón, claro, en lo que es hoy Limón. Si no se hubiera construido el tajamar, en ese momento, en esa base de unos 50 centímetros de espesor en la base, en fin, no existiría Limón. Gracias al tajamar existe Limón y después se urbanizó. Eso es. 60 cuadras, exacto. Eso es. Bueno, ¿por qué si nuestros antepasados lo hicieron a finales del siglo XIX, por qué no estamos pensando igual para todo Costa Rica hoy? Con mucho más recursos, con mucho más información, con mucho más profesionales. Sin embargo, ellos lo hicieron, calladitos. Como a alguien se le ocurrió una vez, falta agua en Punta Arenas, bueno, sacamos un poco de agua que se pierde en Ojo de Agua y llevémosla, claro, 100 kilómetros hasta allá, claro, hasta Punta Arenas, y se hizo la cañería, claro, con don León Cortés. Lo del tajamar fue con José Joaquín Rodríguez. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Así que... Vos sabes que la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple, vea, Freddy. Cuando vos estás ante ese tipo de realidad o ante fenómenos naturales como el Niño, que el Niño es un fenómeno natural, ¿verdad? O sea, no existen los desastres naturales. Hay fenómenos naturales que te pueden generar un desastre, pero eso es otra cosa. La respuesta es muy sencilla. Ante un fenómeno natural vos tenés, te lo decía antes, 3 opciones. Haces prevención, haces mitigación o haces adaptación. Lo más caro es la adaptación, en los primeros años de políticas de adaptación, pero después es una adaptación a larguísimo plazo. Entonces, ¿por qué en Costa Rica sucede lo que sucede cada vez que hay fenómeno del Niño? Porque nosotros no tenemos políticas de adaptación. Y lo que te decía antes, y para mí es lo más importante tal vez de esta conversación, el fenómeno del Niño es el ensayo más increíble para que Costa Rica genere políticas de adaptación al cambio climático. Carlos, ¿qué es eso? Es que es muy fácil. Cuando usted coge el fenómeno del Niño y ve sus efectos, ve sus secuelas, ve cómo se comporta el clima, cómo se comporta el océano, cómo se comporta el agua, y coge ese escenario y se lo lleva a un escenario asociado al cambio climático dentro de 20, 40, 50 años, es exactamente lo mismo. La gran diferencia con el cambio climático es que con el Niño ya son 18 meses y desaparece. Pero cuando tengamos esos efectos, esos escenarios de cambio climático, eso va a ser... Bueno, ¿verdad? Qué dicha que tuvimos a Carlos en este programa, porque efectivamente la información que se nos está dando no la conocemos. Y yo creo que los costarricenses tenemos que ir conociendo más esto, tomando medidas, pidiendo respuestas, planificando y siguiendo adelante. Bueno, que sirva para que Costa Rica esté mejor preparada, ya no para este próximo Niño. Otra vez viene el enfrentar la situación, pero sí para los siguientes que van a seguir viniendo y para el cambio climático que nos va a afectar, por supuesto, indiscutiblemente en el futuro. Así que, yo quisiera terminar con algo, Freddy. Claro. Resaltando la importancia de este tipo de iniciativa que ustedes están teniendo acá. Yo una vez di una conferencia sobre el fenómeno del Niño a productores cafetaleros en Guatemala, y era una comunidad indígena. Eran gente que llegó a escuchar, y cuando terminé la conferencia se me acercó un productor indígena y me dice, Carlos, si yo hubiera sabido esto, no hubiera perdido mis 30,000 metros cuadrados de producción, y entonces de siembra. Le digo, pero entonces usted es un productor grande. Me dice, no, yo tengo un terreno de 3,000 metros y lo sembré 10 veces y 10 veces perdí la cosecha. Bueno, o sea, eso es lo que dice la importancia de la información y de llevarla
al lugar y a las personas correctas. Muchas gracias. No, hombre, Carlos. un placer. No perdamos tanto a partir de ahora. Muchísimas gracias.